El vaso de cristal estalló contra el suelo de mármol. El líquido ámbar se derramó sobre mis zapatos italianos, pero no sentí absolutamente nada. Llevaba 8 meses sin sentir nada en absoluto. A mi alrededor, la élite de Miami continuaba su danza de hipocresía en el piso 72. Era una gala de recaudación de fondos. Políticos, banqueros y desarrolladores inmobiliarios sonreían bajo las luces de cristal de Apex Horizon Developments. Nuestra empresa era la fachada perfecta, un imperio legítimo construido sobre cimientos de sangre, lavado de dinero y el poder implacable de nuestro sindicato. Pero esa noche, el aire acondicionado del penthouse en Brickell me asfixiaba. Las voces se mezclaban en un zumbido insoportable. Cada sonrisa falsa me recordaba que mi alma estaba muerta. Mi alma había muerto la noche en que el coche de mi esposa cayó a las aguas oscuras del río Miami. Ximena, mi hermosa y brillante Ximena, una historiadora del arte que había traído luz a mi mundo de sombras, la había perdido, y con ella, había perdido al hijo que llevaba en su vientre. Me alejé de la multitud y caminé hacia los inmensos ventanales que daban a la bahía. La ciudad brillaba bajo una tormenta inminente. Las nubes negras se arremolinaban sobre el océano, amenazando con tragarlo todo, exactamente como la oscuridad me había tragado a mí. De repente, el teléfono encriptado vibró en el bolsillo interior de mi chaqueta. No era mi teléfono público. Era el dispositivo negro y pesado que solo usaba para los asuntos que no dejaban rastro. Lo saqué lentamente. La pantalla brillaba con un único nombre: Cruz. Cruz era mi jefe de seguridad, mi ejecutor más leal, un hombre de pocas palabras y precisión militar. Si él llamaba a esta línea durante una gala pública, significaba que alguien iba a desaparecer antes del amanecer. Llevé el teléfono a mi oído y me giré hacia una esquina vacía del salón. «Habla», le dije con una voz que sonaba más a grava que a sonido humano. Señor, la voz de Cruz era tensa, algo inusual en él. Estamos en el almacén de Hialeah, el sector 4. El almacén de Hialeah era un complejo oxidado y olvidado. Un laberinto de metal húmedo que el sindicato usaba para almacenar contrabando y ejecutar a los traidores lejos de las miradas de la policía de Miami. Encontramos a Jairo, continuó Cruz. Está muerto. Alguien le cortó la garganta. Jairo era una rata de bajo nivel, un peón prescindible que había estado haciendo preguntas peligrosas sobre las rutas de envío. Su muerte no me importaba. Limpia el lugar y quema el cuerpo, ordené fríamente. No me llames para basura como esta, Cruz. Hay un problema, señor, insistió Cruz. Su respiración era pesada. Hay un testigo. Alguien estaba escondido en la oficina del capataz cuando Jairo fue asesinado. Mi paciencia se agotó. La rabia fría que me mantenía vivo empezó a hervir. Ya sabes el protocolo, Cruz. No dejamos testigos. Mátalo. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Un silencio que me hizo tensar la mandíbula. Cruz nunca dudaba. Cruz nunca cuestionaba una orden directa. No puedo hacer eso, señor, susurró Cruz finalmente. Le acabo de enviar una imagen de la cámara de seguridad del pasillo. Tiene que ver esto. Ahora mismo. La llamada se cortó. El teléfono emitió un pitido sordo. Fruncí el ceño, sintiendo una extraña presión en el pecho. Abrí la aplicación de mensajes cifrados. Había una fotografía granulada, en blanco y negro, capturada por una cámara de visión nocturna cubierta de polvo. La imagen mostraba la puerta de la oficina del capataz. Había una figura humana encogida en la esquina, iluminada por el destello de un relámpago exterior. Acerqué la imagen con mis dedos. La pantalla se llenó de píxeles grises. Mi corazón se detuvo por completo. El aire abandonó mis pulmones como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol. Mis manos, que habían desmembrado imperios y firmado sentencias de muerte sin temblar, comenzaron a sacudirse violentamente. Era una mujer. Llevaba ropa sucia y desgarrada. Su rostro estaba cubierto de moretones y suciedad, pero los contornos de sus pómulos, la forma de sus ojos aterrorizados, eran inconfundibles. Era Ximena. Estaba viva. Mi esposa estaba viva. Y no solo eso. Al acercar más la imagen, vi la curva inmensa de su vientre bajo la ropa empapada. Estaba embarazada de 8 meses. Nuestro hijo. Nuestro hijo también estaba vivo. Un rugido gutural, mitad dolor y mitad furia absoluta, escapó de mi garganta. Varios invitados de la gala se giraron para mirarme, con los ojos muy abiertos por el pánico. Ignoré a los políticos, ignoré a los banqueros. Dejé caer el vaso de cristal que aún sostenía en mi mano izquierda. Se hizo añicos contra el suelo, esparciendo hielo y whisky por todas partes. Marqué el número de Cruz mientras corría hacia los ascensores privados. Escúchame bien, le grité al teléfono en cuanto respondió. Si alguien la toca, si alguien la mira, si alguien respira cerca de ella, los despellejaré vivos a todos. ¿Me escuchas, Cruz?
La protegeremos con nuestras vidas, señor, respondió Cruz, recuperando su tono militar. Nadie entra, nadie sale. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré como un huracán y presioné el botón del estacionamiento subterráneo. El descenso desde el piso 72 pareció durar una eternidad. Mi mente era un caos de preguntas sin respuesta. ¿Cómo sobrevivió a la caída en el río? ¿Dónde había estado durante 8 meses? ¿Por qué no había vuelto a mí? Llegué al garaje y subí a mi coche deportivo negro. El motor rugió como una bestia herida cuando pisé el acelerador a fondo. Salí disparado hacia las calles de Miami. La tormenta finalmente había estallado. La lluvia caía a cántaros, golpeando el parabrisas con una violencia ensordecedora. Conduje como un demente. Ignoré los semáforos en rojo. Esquivé los coches que patinaban en el asfalto mojado. Las luces de neón de los clubes nocturnos se desdibujaban en líneas rojas y azules a través del cristal empapado. Dejé atrás los rascacielos de cristal de Brickell y entré en la zona industrial de Hialeah. El paisaje cambió drásticamente. Aquí no había lujo, solo almacenes oxidados, calles inundadas y sombras largas. Frené bruscamente frente al sector 4. Las llantas chirriaron contra la grava mojada. Antes de que el coche se detuviera por completo, ya estaba abriendo la puerta. La lluvia empapó mi esmoquín en segundos. El olor a óxido, agua estancada y metal viejo me golpeó como un puñetazo en la cara. Cruz estaba de pie junto a la pesada puerta de metal del almacén. Sostenía un rifle de asalto bajo su abrigo. A su alrededor, media docena de mis mejores hombres formaban un perímetro de seguridad impenetrable. ¿Dónde está?, exigí, caminando hacia él con pasos largos y pesados. Sigue en la oficina del capataz, señor, dijo Cruz apartándose para dejarme pasar. Está armada con un tubo de hierro, está muy alterada, no dejamos que nadie se acercara. Asentí, sintiendo que el corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. Entré al almacén. El interior era una caverna oscura y húmeda. El sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa metálica era ensordecedor. Caminé por el pasillo central, pasando junto a cajas de madera y maquinaria oxidada. Al final del pasillo, vi la puerta entreabierta de la oficina. Había una luz amarilla y parpadeante en el interior. Me detuve a 1 metro de la puerta. Mis manos temblaban de nuevo. Esperaba lágrimas de alivio. Esperaba que corriera hacia mí y saltara a mis brazos. Esperaba el final de mi pesadilla. Empujé la puerta lentamente. Rechinó sobre sus bisagras oxidadas. Ximena estaba acorralada contra la pared del fondo. Llevaba un abrigo de hombre que le quedaba enorme, manchado de grasa y barro. Su cabello, antes brillante y perfecto, ahora era una maraña húmeda sobre sus hombros. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero no había amor en ellos, no había alivio. Había un terror absoluto, un miedo primitivo y animal que me paralizó por completo. «No te acerques», gritó con una voz rota y rasposa. Levantó un pesado tubo de hierro oxidado, apuntándolo hacia mi cabeza. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Ximena», susurré, mi voz se quebró. «Mi amor, soy yo». Ella retrocedió, aplastando su espalda contra la pared de bloques de concreto. Un sollozo violento sacudió su cuerpo. Su mano libre bajó instintivamente para proteger su vientre hinchado. «Por favor», suplicó, llorando de una manera que me destrozó el alma. «Por favor, Macario, mátame a mí. Haz lo que tengas que hacer conmigo, pero no mates a mi bebé. Te lo ruego, no lo mates». Me quedé congelado. Las palabras me golpearon con la fuerza de un tren de carga. ¿Qué acababa de decir? ¿Que no matara a nuestro bebé? «Ximena», dije, dando un paso lento hacia ella, con las manos en alto para mostrar que estaba desarmado. «¿De qué estás hablando? Jamás te haría daño. Jamás le haría daño a nuestro hijo. Te he estado buscando. He estado muerto en vida durante 8 meses». «Mentiroso», gritó ella, lanzando un golpe ciego con el tubo de hierro. El metal golpeó el marco de la puerta, soltando una lluvia de chispas y óxido. «Eres un mentiroso. Yo te escuché. Me detuve». La confusión y el dolor se mezclaban en mi mente, formando una tormenta perfecta. «¿Qué escuchaste, mi amor? ¿Quién te dijo esas mentiras?» «Jairo», sollozó ella, dejando caer el tubo al suelo. El sonido metálico resonó en la pequeña oficina. Jairo me lo mostró todo antes de empujar mi coche fuera del puente. Mi sangre se heló. «Jairo. La rata muerta que yacía en algún lugar de este mismo almacén. Él me puso las cintas», continuó Ximena, deslizándose por la pared hasta caer de rodillas. Lloraba desconsoladamente, abrazando su vientre. «Escuché tu voz, Macario. Te escuché ordenarle a Jairo que me matara.
Te escuché decir que mi padre era un problema para el sindicato, que yo era un daño colateral aceptable. El rompecabezas comenzó a armarse en mi mente con una claridad aterradora. El padre de Jimena era Teodoro, un juez federal de alto perfil en Miami. Durante el último año había estado presidiendo un caso masivo de crimen organizado que amenazaba con desmantelar nuestro imperio. Alguien había querido eliminar al juez. Y para hacerlo sin que yo interfiriera tenían que eliminar a Ximena primero. Tenían que hacerme creer que había sido un accidente. Pero Jairo no era lo suficientemente inteligente para orquestar algo así. Jairo era un peón. Alguien le había dado esas cintas. Alguien había usado inteligencia artificial para clonar mi voz y crear grabaciones falsas. Alguien que conocía mis patrones de habla. Alguien con acceso a tecnología de punta y recursos ilimitados. Ximena, dije, bajando lentamente hasta quedar de rodillas frente a ella. Mantuve una distancia respetuosa. No quería asustarla más. Mírame a los ojos. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados y llenos de lágrimas. Te juro por mi vida, por mi alma y por la sangre que corre por mis venas, que yo no di esa orden, dije con una voz firme y profunda. Fueron cintas falsas. Inteligencia artificial. Alguien me tendió una trampa para alejarte de mí. Ella me miró, buscando la verdad en mi rostro. 8 meses de terror y supervivencia en las calles de Miami habían dejado cicatrices profundas en su mente. Pascual me salvó, susurró ella, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. El vagabundo que vive bajo el puente del río. Él me sacó del agua, me escondió en los túneles. He estado comiendo de la basura, Macario. He estado escondiéndome como un animal porque pensé que el hombre que amaba quería asesinar a nuestro hijo. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo clavándose en mi pecho. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Me quité la chaqueta del esmoquín. Estaba empapada por fuera, pero el forro interior de seda seguía caliente. Me acerqué a ella centímetro a centímetro. Ella se tensó, pero no retrocedió. Envolví la chaqueta alrededor de sus hombros temblorosos. El olor de mi colonia pareció calmarla un poco. Suspiró, cerrando los ojos por un segundo. Se acabó, le susurré, acercando mi rostro a su frente. Nadie volverá a tocarte. Nadie volverá a asustarte. Voy a llevarte a casa. Y luego, voy a quemar el mundo entero hasta encontrar al bastardo que te hizo esto. La levanté en mis brazos. Era tan ligera, a pesar del embarazo. Había perdido mucha masa muscular. La desnutrición era evidente. La rabia dentro de mí se transformó en una sed de sangre fría y calculada. Salí de la oficina llevándola contra mi pecho. Cruz estaba esperando en el pasillo. Al ver el estado de Ximena, su rostro de piedra mostró una fracción de segundo de pura conmoción. Prepara el penthouse de seguridad en Brickell. Ordené sin detener mi paso. El refugio subterráneo. Llama al doctor Vidal. Dile que traiga todo el equipo de trauma y obstetricia. Si no está allí en 20 minutos, lo mataré yo mismo. Sí, señor, respondió Cruz sacando su teléfono de inmediato. Salimos a la tormenta. Mis hombres formaron un escudo humano alrededor de nosotros hasta que la acomodé en el asiento trasero de mi coche. Cruz se subió al asiento del conductor. Yo me senté junto a ella sosteniendo su mano fría entre las mías. El viaje de regreso a Brickell fue un borrón de luces y lluvia. Ximena cayó en un sueño exhausto, apoyando su cabeza en mi hombro. Sentí las patadas del bebé contra mi costado. Era un milagro que alguien había intentado destruir. Llegamos al edificio de Apex Horizon. No usamos la entrada principal. Cruz condujo el coche directamente hacia el montacargas blindado en el nivel inferior del garaje. Subimos en silencio hasta el piso 50. Este no era el penthouse de cristal donde se celebraba la gala. Este era un búnker de seguridad. Paredes de acero, ventanas a prueba de balas y sistemas de filtración de aire independientes. El doctor Vidal ya estaba allí. Era el médico clandestino del sindicato. Un hombre brillante al que le pagábamos millones para no hacer preguntas y salvar vidas en las sombras. Llevé a Ximena a la habitación médica improvisada. La recosté en la camilla. El doctor comenzó a trabajar de inmediato, conectando monitores y revisando sus signos vitales. Me quedé en la esquina de la habitación, observando cada movimiento. Cuando el sonido del corazón del bebé llenó la habitación a través del monitor fetal, tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer de rodillas. Un tambor rápido y fuerte. Un sonido de vida en medio de tanta muerte. La señora está desnutrida y severamente deshidratada, dijo el doctor Vidal, ajustando una vía intravenosa en el brazo de Ximena. Pero el bebé es fuerte, sorprendentemente fuerte. Necesita descanso absoluto, nutrientes y cero estrés. Haz lo que tengas que hacer, respondí. No escatimes en nada.
Salí de la habitación y caminé hacia el balcón cerrado del búnker. Cruz estaba allí, iluminado por la luz azul de varias pantallas de computadoras portátiles. Había estado trabajando mientras el doctor examinaba a mi esposa. «Dime que tienes un nombre», exigí, acercándome a él. Cruz levantó la vista. Su expresión era sombría, una mezcla de ira y decepción. «Rastreamos las cuentas de Jairo», dijo Cruz, señalando los gráficos financieros en la pantalla. Antes de morir, alguien le transfirió $500,000 a una cuenta en las Islas Caimán. El dinero pasó por 3 empresas fantasma antes de llegar allí. «Sigue el rastro», gruñí. «¿De dónde salió el dinero original?» Cruz tragó saliva. «Señor, el dinero salió de una cuenta fiduciaria en Suiza, una cuenta que pertenece a la corporación matriz de Apex». Me quedé paralizado. Solo 2 personas en el mundo tenían acceso a esa cuenta matriz. Yo y mi mentor, el hombre que me había criado en este mundo de violencia. El tío Baltasar. Baltasar era el patriarca del sindicato. Un jefe de la vieja escuela. Un hombre despiadado que creía que el amor era una debilidad y que el poder solo se mantenía con sangre. «Él orquestó todo», dijo Cruz, su voz llena de asco. Baltasar quería eliminar al juez Teodoro porque el caso de racketeering estaba acercándose demasiado a sus cuentas personales. Sabía que así que decidió eliminarla a ella primero. El aire se volvió pesado. Baltasar. Mi propia sangre. El hombre que me había enseñado a disparar. El hombre que me había abrazado en el funeral de mi padre. Él había contratado a Jairo. Él había creado las cintas falsas para que Ximena huyera o muriera creyendo que yo era un monstruo. Él quería endurecerme. Quería quitarme mi única debilidad para convertirme en la máquina de matar perfecta que el sindicato necesitaba. Y ahora, Baltasar había enviado a alguien al almacén para silenciar a Jairo, para borrar el último cabo suelto. Una risa oscura y sin humor escapó de mis labios. Baltasar había cometido el peor error de su vida. Me había convertido en un monstruo, sí, pero ahora ese monstruo iba a devorarlo a él. Antes de que pudiera dar una orden, un silbido agudo cortó el aire de la noche. El sonido venía de afuera, del cielo oscuro de Miami. «¡Al suelo!», gritó Cruz, lanzándose hacia mí. El impacto fue ensordecedor. Un misil de RPG impactó directamente contra el cristal blindado del balcón. El cristal, diseñado para resistir balas de alto calibre, no pudo soportar la explosión concentrada. El mundo se convirtió en fuego, humo y ruido. Fui lanzado hacia atrás por la onda expansiva. Mi espalda golpeó violentamente contra la pared de concreto. El aire fue expulsado de mis pulmones. Las alarmas de incendio comenzaron a chillar con un tono agudo y penetrante. Me puse de pie tambaleándome. Mis oídos zumbaban. El humo negro llenaba el pasillo. «Ximena», grité, ignorando el dolor punzante en mis costillas. Corrí hacia la habitación médica. La puerta había sido arrancada de sus bisagras por la explosión. El interior era un caos de escombros y polvo. El doctor Vidal yacía en el suelo, inconsciente, con un corte profundo en la frente. Ximena estaba en el suelo, tosiendo violentamente. Una inmensa estantería de roble macizo había caído sobre ella, atrapando sus piernas. Me lancé hacia adelante. El fuego comenzaba a lamer las cortinas de la habitación. El calor era sofocante. Agarré el borde de la estantería de roble. Pesaba cientos de kilos. Mis músculos gritaron en protesta. Mis tendones se tensaron hasta el límite de romperse. Pensé en los 8 meses que ella había pasado en la oscuridad. Pensé en el terror que había sentido. Pensé en nuestro hijo. Con un rugido animal levanté la estantería. La madera crujió. Mis manos sangraron por el esfuerzo. Levanté el peso lo suficiente para que ella pudiera arrastrarse hacia afuera. La tomé en mis brazos justo cuando el techo sobre la estantería colapsaba en una lluvia de yeso y fuego. «¿Estás bien?», le grité sobre el ruido de las alarmas. «¿El bebé?». Ella asintió, tosiendo, aferrándose a mi camisa con fuerza desesperada. «Estamos bien». Cruz apareció en el umbral de la puerta. Tenía el rostro cubierto de hollín y sangre, pero sostenía su rifle con firmeza. «Son mercenarios», gritó Cruz. Baltasar envió un escuadrón de limpieza. «Están subiendo por las escaleras de emergencia. El ascensor principal está bloqueado. Saca al doctor», ordené. «Nos vamos por los túneles». Cruz cargó al doctor Vidal sobre su hombro. Yo mantuve a Ximena pegada a mi pecho. Salimos al pasillo lleno de humo. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo, dándole al lugar un aspecto infernal. Escuché el sonido de botas tácticas subiendo por la escalera de concreto. Cruz se adelantó, cubriendo la esquina. 2 mercenarios vestidos de negro aparecieron entre el humo. Cruz disparó 2 ráfagas cortas y precisas.
Los hombres cayeron al suelo sin emitir un sonido. Avanzamos hacia el montacargas de servicio. Era un ascensor industrial de acero pesado, diseñado para mover maquinaria pesada, no personas. Entramos justo cuando más disparos resonaban en el pasillo. Las balas rebotaron contra las puertas de acero del montacargas mientras se cerraban lentamente. Presioné el botón del nivel subterráneo. El ascensor descendió con un chirrido metálico. Ximena me miraba. A pesar del humo, del fuego y de la sangre, el terror había desaparecido de sus ojos. Ahora entendía. Entendía que yo estaba dispuesto a arder vivo por ella. Entendía que las cintas eran una mentira. Perdóname, susurró ella, tocando mi rostro manchado de hollín. Perdóname por dudar de ti. No hay nada que perdonar, respondí besando su frente. Te amo. Y voy a arreglar esto. El ascensor llegó al nivel más bajo. Las puertas se abrieron hacia los túneles de servicios subterráneos que conectaban los cimientos de Brickell con el sistema de drenaje del río Miami. El aire aquí era frío y olía a salitre. Corrimos por los pasillos de concreto iluminados por luces fluorescentes parpadeantes. Al final del túnel principal, nos esperaba Osorio. Osorio era mi especialista en extracciones fantasma, un hombre que no existía en ningún registro gubernamental. Estaba apoyado contra un Audi blindado de color gris mate, con el motor en marcha. Sácalos de la ciudad, le dije a Osorio entregándole a Ximena. Llévalos al búnker de los Cayos. Nadie sabe de ese lugar, ni siquiera Cruz. Osorio asintió en silencio y ayudó a Ximena a subir al asiento trasero. Cruz acomodó al doctor herido en el asiento del copiloto. ¿Tú no vienes?, preguntó Ximena, agarrando mi mano a través de la puerta abierta. El pánico volvió a asomar en su voz. Tengo que terminar esto, mi amor, le dije, acariciando sus nudillos. Baltasar intentó matarte. Intentó matar a nuestro hijo, y acaba de destruir mi edificio. No puedo dejarlo respirar un segundo más. Vuelve a mí, suplicó ella, con lágrimas limpiando los rastros de hollín de sus mejillas. Es una promesa, dije. Cerré la puerta pesada del Audi. Osorio aceleró, y el coche desapareció en la oscuridad del túnel, llevándose consigo mi corazón y mi alma. Me giré hacia Cruz. Él estaba recargando su rifle, con la mirada fija en mí. ¿Estamos listos para la guerra, señor?, preguntó Cruz, pasándome una pistola táctica con silenciador y un cargador adicional. No es una guerra, Cruz, respondí, revisando el mecanismo del arma. Es una ejecución. Salimos de los túneles y robamos un coche en las calles inundadas de Miami. Conduje hacia el sur, dejando atrás el caos y las sirenas de bomberos en Brickell. Nuestro destino era Coral Gables. La finca de Baltasar era una fortaleza de dinero viejo, una mansión de estilo colonial rodeada de muros de piedra, cámaras de seguridad y guardias armados. Se sentía intocable allí, se sentía como un rey. Llegamos a las puertas principales. La lluvia seguía cayendo sin piedad. No nos molestamos en ser sutiles. Aceleré el coche robado y embestí las puertas de hierro forjado. El metal cedió con un estruendo ensordecedor. Entramos en el camino de entrada circular, derrapando sobre la grava blanca. Los guardias de Baltasar salieron de las sombras, apuntando sus armas. Cruz y yo salimos del coche disparando. Nos movimos con una sincronización letal, forjada en años de violencia compartida. Éramos demonios forjados en humo y sangre. Cada disparo era preciso, cada movimiento era calculado. Los guardias cayeron uno tras otro en el césped perfectamente cuidado. Pateé la inmensa puerta doble de madera de la mansión. Entramos al vestíbulo de mármol. El olor a miedo reemplazó al olor a lluvia. Avanzamos por los pasillos, eliminando cualquier resistencia. No hubo gritos, no hubo negociaciones, solo el sonido sordo de las armas silenciadas y el ruido de los cuerpos cayendo al suelo. Llegamos a las puertas dobles del estudio de caoba de Baltasar. De un golpe, abrí las puertas de par en par. El estudio olía a humo de puros caros y a cuero viejo. Baltasar estaba sentado detrás de su inmenso escritorio. Frente a él estaba el detective Navarro, un policía corrupto de Miami que estaba en nuestra nómina. Navarro se giró, sacando su placa y su arma al mismo tiempo. Cruz le disparó 2 veces en el pecho antes de que pudiera apretar el gatillo. El detective cayó de espaldas sobre una mesa de cristal, destrozándola por completo. Baltasar no se movió. Mantuvo su puro entre los dedos, mirándome con una mezcla de sorpresa y arrogancia. Macario, dijo Baltasar, exhalando una nube de humo gris. Veo que sobreviviste al pequeño incidente en Brickell. Eres tan terco como tu padre. Caminé hacia el escritorio. Mi pistola apuntaba directamente a su cabeza. ¿Por qué, Baltasar?, pregunté. Mi voz era un susurro frío que cortaba el aire pesado de la habitación. ¿Por qué ella? Porque te estaba ablandando, escupió Baltasar, golpeando la mesa con el puño.
El amor es una enfermedad en nuestro mundo, Macario. Te estaba volviendo débil. El juez Teodoro iba a destruir todo lo que construimos. Y tú no querías actuar porque te acostabas con su hija. Tuve que tomar una decisión ejecutiva por el bien del sindicato. ¿Una decisión ejecutiva? Repetí, sintiendo una calma aterradora apoderarse de mí. Usaste inteligencia artificial para clonar mi voz. La aterrorizaste. La hiciste vivir en las calles, comiendo basura, embarazada de mi hijo. Era necesario, respondió Baltasar sin una pizca de remordimiento. Y ahora, mírame, estás aquí. Eres el asesino despiadado, que siempre supe que podías ser. Te he salvado, sobrino, negué con la cabeza lentamente. No, tío, te has destruido a ti mismo. Baltasar sonrió con suficiencia. Puedes matarme, Macario, pero yo controlo las cuentas matrices. Controlo a los políticos. Si me matas, el imperio se desmorona. No tienes el código de las cuentas en Suiza. Saqué mi teléfono encriptado y lo lancé sobre el escritorio. Se deslizó hasta detenerse frente a él. Mira la pantalla, le ordené. Baltasar frunció el ceño y miró el teléfono. Su rostro palideció instantáneamente. El puro cayó de sus dedos, quemando la madera de caoba. Mientras tú celebrabas tu supuesta victoria, dije, dando un paso más cerca, Cruz y yo usamos los servidores de emergencia de Brickell. Drenamos digitalmente cada centavo de tus cuentas en paraísos fiscales. Todo tu dinero, todo tu poder, ha sido transferido a un fideicomiso ciego a nombre de Jimena. Eso es imposible, balbuceó Baltasar, sus manos temblando sobre el escritorio. Los códigos de seguridad. Yo diseñé los códigos de seguridad hace 5 años, lo interrumpí. Y hay algo más. Los libros de contabilidad originales, los que detallan cada soborno, cada asesinato, cada político que has comprado en los últimos 20 años. ¿Qué hiciste con ellos? Susurró Baltasar, el pánico finalmente rompiendo su fachada de arrogancia. Se los envié al juez Teodoro, respondí fríamente. Y a la oficina del FBI en Washington. Estás acabado, Baltasar. No tienes dinero. No tienes imperio. No tienes legado. Eres solo un anciano muerto sentado en una silla de cuero. Despojado de todo, Baltasar dejó escapar un grito de rabia pura. Su mano se movió a la velocidad del rayo hacia el cajón abierto de su escritorio, buscando un revólver plateado. No dudé, no sentí nada. Apreté el gatillo. Un solo disparo. Frío. Preciso. Definitivo. Baltasar cayó hacia atrás en su silla. El silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la mansión. Bajé el arma. Miré a Cruz. Él asintió lentamente. Se acabó. El fantasma del viejo sindicato había muerto. Era hora de construir algo nuevo, algo limpio. 3 semanas después, la luz del sol de la mañana entraba a raudales por los inmensos ventanales de la sala de maternidad en un hospital privado de Miami. El aire olía a antiséptico y a flores frescas. Estaba sentado en una silla cómoda junto a la cama del hospital. Llevaba una camisa blanca sin corbata. Mis manos, que habían estado cubiertas de sangre y pólvora, ahora sostenían suavemente la mano de mi esposa. Ximena estaba recostada en las almohadas. Su rostro había recuperado su color. Las sombras del trauma, el terror de los 8 meses en la oscuridad, habían desaparecido de sus ojos. Ahora solo había paz. En sus brazos, envuelto en una manta azul suave, dormía nuestro hijo. Había nacido sano, fuerte, un sobreviviente, igual que su madre. El sindicato, tal como lo conocíamos, había dejado de existir. Con el dinero de Baltasar en el fideicomiso y los libros de contabilidad en manos del FBI, los viejos enemigos estaban en prisión o huyendo. Apex Horizon Developments era ahora una empresa 100% legítima. Habíamos dejado atrás la oscuridad. Habíamos sobrevivido al infierno. Ximena me miró y sonrió. Una sonrisa real, cálida y llena de luz. Apretó mi mano. Estamos a salvo, susurró ella, mirando al bebé. Para siempre, le respondí besando sus nudillos. Me incliné y besé la frente de mi hijo, sintiendo su respiración suave contra mi piel. El monstruo dentro de mí se había dormido. Ahora, solo quedaba el padre. Solo quedaba el esposo.